Vale, veo que esto de la ansiedad despierta bastante interés. La verdad es que no esperaba la reacción del vídeo anterior y aunque por un lado me puede parecer un poco triste, la verdad, veo pues bueno, un hueco por el que creo que puedo ayudar desde mi experiencia, ¿no? Y desde mi conocimiento, claro. Hay una cosa que me sorprende y no dejará de hacerlo. Cuando explicas qué es la ansiedad, cuando explicas maneras de superarla, formas de afrontarla e incluso por qué la padecemos, y es que la gente aún así me pregunta después en el mismo vídeo qué puede hacer para quitarse la ansiedad de encima, después de haber explicado absolutamente todo sobre ella. Y bueno, la verdad es que quiero que entiendas una cosa. Lo único que me estás diciendo cuando me preguntas algo así es que no te has molestado en ver el vídeo o como mínimo no te has molestado en entenderlo. Pero bueno, como sé que es un tema complicado, quiero seguir haciendo por solucionar la ansiedad de las personas sin que tengan que recurrir al médico fácil de las rulas, de las pastillas, para entendernos. Porque no te engañes, ni las de origen natural ni los fármacos recetados por el médico mediarán nunca entre tu mente y tu ser, tu esencia, la parte con la que debes conectar a nivel mental para curarte. Y es que las pastillas actúan desde este lado, entre tu mente y los síntomas. Quiero que entiendas bien esto. Tiene que ver con la dualidad de las cosas, ¿de acuerdo? Tu mente necesita identificarse con algo. Normalmente vivimos identificados con lo que llamamos el ego, que resulta ser la máscara con la que nos sentimos más cómodos relacionándonos con los demás. El problema es que trabajando la máscara no trabajamos en absoluto la esencia de la persona, el ser primordial, lo que realmente se ve afectado, lo que nos hace genuinos, sino que por otro lado trabajamos el lado contrario, ¿no? El lado de la materialidad, la parte física, el cómo nos ven físicamente y cómo nos vemos nosotros también físicamente delante del espejo. Y aquí es cuando debería haber un balance, ¿no? Más o menos como este. Cuando en realidad lo que hay es un balance más o menos como este. Bien, si a corto plazo somos capaces de mantener la imagen de nosotros que queremos, nuestro ego se siente satisfecho de alguna manera, se siente satisfecho por completo. Y eso nos permite mantener ese estatus personal que regido por la comparación constante en la que vivimos, nos hace vernos por encima de los demás. Y eso es bueno para nuestro ego y nos sentimos bien. El problema es la carrera de la rata que involuntariamente te mete esto, se convierte en una competición constante entre agraciados y perdedores, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando no cumplimos las expectativas que vemos ahí fuera, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando te comparas con los demás y ves claramente que tu imagen es más pobre que la del resto? Pues que nuestro cerebro emprende el camino del miedo. Pero como no hay a dónde huir o a qué atacar, ese sentimiento se convierte en pánico, en una especie de bloqueo, de colapso mental que deviene en forma de ansiedad. No paras de preguntarte qué pasará, cómo lo haré, de dónde saco el dinero que creo que necesito, cómo lo hago para sentir que estoy de moda, cómo lo hago para parecer más inteligente, para parecer más carismático, para parecer más guapo, más rico, cómo lo hago, de dónde saco ese poder. Bien, pues este es el típico tipo de ansiedad de la sociedad moderna, ansiedad por vivir en un plano falso, en un plano estúpido, sin personalidad ni criterio, lo más parecido posible al personaje cool del momento. Ahora, ¿cómo actúan las pastillas que te receta el médico? Las pastillas actúan entre tu mente controlada por tu ego y tus síntomas, ¿de acuerdo? Los síntomas que derivan en ese egocentrismo. Mejoran las sensaciones que tienes, te devuelven la calma de forma artificial, pero bueno, es verdad, regulan tu fisiología alterada. Ya sabemos, la falta de sueño, la tensión muscular, el ritmo cardíaco alto, las náuseas, el cansancio crónico, el miedo irracional a morir. Pero no nos engañemos, eso no tiene nada que ver con solucionar el problema, porque el problema radica entre
tu mente y la tendencia que tiene hacia el lado ególatra de la visión del mundo. Y créeme, no hay nada de malo en tener un poco de egolatría, porque somos personas que tenemos que convivir en un plano físico, eso lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos mediante la voluntad consciente con la práctica de ejercicios en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Pues que entrenas el control mental para mejorar la situación. Los ejercicios actúan entre tu mente y el balance, no entre tu mente y los síntomas, como hacen los fármacos, por lo que automáticamente estás trabajando de forma integral el problema. Y es que al interrumpir voluntariamente tus tendencias materialistas y egocéntricas, como pueden ser la comparación, la envidia, la imagen exterior de nosotros, el foco en lo que ya te ha pasado o el foco en lo que vivirás en el futuro. Lo que haces es corregir el balance y a su vez eliminar los síntomas fisiológicos negativos. Pero entonces, ¿por qué los médicos recetan pastillas? Te preguntarás. Bien, yo creo que lo hacen por dos motivos esencialmente. El primer motivo es que no saben lo que te acabo de explicar y por algún motivo piensan que el paciente por sí solo entenderá el proceso y tarde o temprano dejará voluntariamente las drogas antes de que el mismo paciente genere una tolerancia al efecto de las mismas. Pero nada más lejos de la realidad. Ya sabemos lo que ha pasado y está pasando en países como Estados Unidos. Las pastillas han convertido a la nación en una sociedad psicótica e hiperdependiente. Y este es uno de los peores desastres que deberá asumir ese país con todas sus consecuencias, que pueden ser críticas incluso para el resto del mundo. El segundo motivo es que sí conocen los riesgos de esta adicción y se ven capaces de controlar la dosis y la dependencia de sus pacientes, pero la mayoría yo creo que no están preparados para hacer esto bien o directamente ni se molestan en hacer el seguimiento correcto del paciente. Y este, por ejemplo, es uno de los problemas que tienen los servicios públicos. El acomodamiento hace que la calidad del servicio al paciente se vea muy mermada, pero hasta extremos insospechados. Y esto siempre será muy difícil de demostrar, pero es un hecho. En el momento en que se trabaja con un servicio privado, donde es el paciente quien paga al médico en función de su desempeño y su competencia, la cosa cambia y mucho. Bien, dicho lo cual, comprendamos un poco mejor esto. ¿Qué es lo que ha traído la ansiedad a nuestro mundo, a este espacio-tiempo de mierda en el que vivimos? Tú no tienes la culpa, al menos no tienes la culpa de todo. Tú y yo estamos enfermos y no tiene nada que ver con nosotros, porque los gobiernos que han dominado hasta ahora el status quo del sistema son los máximos responsables de la peor epidemia autogenerada. Han creado una sociedad autoinmune que se destruye a sí misma con la excusa de hacer lo que ellos llaman progreso. Y lo siento, estás dentro, estamos todos dentro. Podría detallar esto de 1000 maneras para analizarlo mejor y que lo veamos juntos, pero creo que este no es el propósito de este vídeo. La cuestión es que cuanto antes lo sepas, mejor. Yo he superado traumas desde la comprensión, ¿vale? Es decir, creo que la mejor forma de enseñar algo es intentar comprender de dónde viene el problema, por qué sucede el problema. Y ahora sabes, por lo menos, que no puedes culparte de todo lo que te pasa. Pero eso no significa que debas rendirte, ni muchísimo menos. Tú tienes la obligación moral de resistir, de superar el trauma y ser fuerte. Y es que en eso ha consistido siempre la vida, en de alguna forma sobrevivir. La única diferencia es que ahora, tristemente, lidiamos con el sistema y la enfermedad mental. Porque creo que aparte de todo eso que se ve por internet, de dar pautas y trucos concretos para solucionar conflictos, lo importante es dominar el tema, comprender por qué suceden las cosas. Por qué las cosas son como son. Y créeme, se solucionarían muchísimos problemas emocionales y de ansiedad si esto fuera cultura general en los colegios, desde la ESO. Va a tener que ser algo obligatorio para solucionar el problema desde la educación, porque créeme, es la mejor manera. Ahora no hay una asignatura de psicología o de autoconocimiento en los colegios, pero si quieren una solución relativamente efectiva, van a tener que hacerlo. Incluir
una asignatura en los colegios desde secundaria, desde la ESO, desde lo que llamamos ESO en España, para hacer que desde jóvenes comprendan que vivimos en una sociedad mentalmente enferma y tiene que despertar a esto de alguna manera para que evolucione o crezca o madure, ¿de acuerdo?, con un conocimiento de qué es lo que está pasando. Eso puede solucionar muchos temas y obviamente no se va a implementar de la noche a la mañana. De hecho, me gustaría saber cuántos son conscientes de esta idea. Pero créeme, si quieren solucionarlo van a tener que hacer algo parecido a esto en algún momento. Y aquí nosotros, ahora que ya sabemos la parte de la comprensión, voy a seguir trabajando un poco todo esto, toda la forma de entender la ansiedad desde el por qué nos pasa, desde dónde vivimos, desde cuáles son las situaciones más arriesgadas, desde qué es lo mejor que puedes hacer y lo peor que puedes hacer. Vamos a trabajar también una forma de afrontar el miedo, es decir, el miedo es un poder, una energía muy fuerte y si sabemos orientarlo con voracidad de comprender, podemos entenderlo muy bien, podremos huir muy bien de la ansiedad y de forma muy coherente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues usando nuestra mente racional para hacerlo, pero eso te lo explicaré en el próximo vídeo. Y desde esa comprensión, la solución aparece y el problema se desvanece. La solución aparece y el problema se desvanece. La solución aparece y el problema se desvanece. Bueno, bien, espero que esta idea te haya ayudado y nos vemos en el próximo. Un abrazo.